La preservación ha sido tradicionalmente una piedra angular en el desarrollo y avance de la humanidad. Aunque a menudo ha permanecido como un esfuerzo invisible, frecuentemente ignorado y menospreciado por nuestra sociedad y las instituciones alrededor del mundo, la preservación ha fungido como la principal herramienta en la constante lucha por mantener la memoria histórica colectiva e individual. La conservación del patrimonio cultural y del conocimiento humano ha sido una de las mayores fuentes de inspiración y motivación a lo largo de los siglos y generaciones. Desde la antigüedad, sociedades de todo el mundo han dedicado recursos y esfuerzos significativos para asegurar que sus escritos, obras de arte y otros artefactos de gran relevancia histórica y cultural se mantengan resguardados y protegidos de la destrucción y el olvido. Este compromiso con la preservación no se limita solo a la protección y mantenimiento de objetos físicos y tangibles, que, debido a la degradación natural de sus materiales y el maltrato al que son sometidos por el desconocimiento y la falta de interés de sus poseedores, son altamente susceptibles a daños, que en ocasiones son irreparables. Más allá de la conservación de los objetos, el objetivo de estas entidades es proteger las ideas y los mensajes que encarnan, transmitiendo las historias y los valores de sus creadores. Esto, para nosotros, se traduce en una conexión vital con el pasado y establece una base sólida que nos guía hacia el futuro. Es por esto que la digitalización, como alternativa a la preservación de archivos en la era de Internet, fue recibida con los brazos abiertos por los especialistas en conservación en todo el mundo. En la era digital, la preservación ha adquirido nuevas dimensiones y desafíos. A medida que gran parte del conocimiento humano se traslada a formatos digitales, las bibliotecas y archivos enfrentan la tarea de proteger estos recursos de la obsolescencia tecnológica y los riesgos inherentes a las plataformas digitales, como el cierre de servidores que los alojen, la corrupción de datos, y la rápida evolución del software y hardware. Esta situación requiere una constante actualización de las estrategias de conservación y el desarrollo de métodos innovadores para garantizar que la información digital siga siendo accesible y usable a lo largo del tiempo. Para esto, ha sido necesaria la implementación de políticas de acceso abierto que protejan y fomenten el desarrollo de tecnologías avanzadas para la conservación a largo plazo. Sin embargo, este proceso también plantea cuestionamientos complejos sobre los derechos de autor, el acceso equitativo a la información y el equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual y la promoción del acceso al conocimiento. Es precisamente en este punto donde entra en juego Internet Archive. Internet Archive es una organización sin ánimo de lucro con sede en San Francisco, California, la cual sirve como una librería digital. Nacida en 1996, casi en paralelo con la fundación del Internet, fue creada por el bibliotecario, emprendedor e ingeniero en computación Brewster Kahle. La página de la organización surgió en respuesta a la creciente necesidad de defender el libre acceso a la información en Internet, anticipándose a la importancia que ésta tendría a medida que el Internet se masificara. Tal como Kahle señala, el propósito de este proyecto siempre ha sido funcionar como una nueva biblioteca de Alejandría. Así como la histórica institución tenía como objetivo recopilar, preservar y almacenar todo el conocimiento de su tiempo, Internet Archive aspira a replicar esa misión en la era digital. Hoy en día, Internet Archive ofrece acceso a 13 millones de vídeos, 1.2 millones de programas de software, 14 millones de archivos de audio, 5 millones de imágenes, más de 866 mil millones de páginas web a través de la Wayback Machine, un archivo digital que utiliza la infraestructura del www para capturar y almacenar páginas web, y, por supuesto, más de 42.1 millones de materiales impresos. La digitalización de estos documentos y libros impresos es el núcleo del litigio legal que enfrentan actualmente sus colaboradores. De estos documentos, han sido escaneados y liberados al menos 4 millones de libros, de los cuales, 1.4 millones aún están amparados bajo las leyes de derechos de autor estadounidenses. No obstante, es importante destacar que, en sus casi 30 años de existencia, Internet Archive ha sido objeto de controversia por diversos motivos. En 2008 y 2016, la organización rechazó 2 cartas de seguridad nacional emitidas por el FBI, que permiten solicitar información confidencial sin una orden judicial. Estas cartas buscaban acceder a los registros y datos de usuarios considerados sospechosos, lo que subrayó el firme compromiso de Internet Archive en la defensa de la privacidad de sus usuarios y el libre acceso a la información. En 2012, Internet Archive se unió a las protestas contra las leyes OPA y PIPA, realizando un apagón de 12 horas.
Estas leyes tenían como objetivo combatir la piratería y proteger los derechos de propiedad intelectual en línea mediante medidas como el bloqueo de sitios web infractores a través de proveedores de servicios de Internet, motores de búsqueda y alteraciones del DNS, lo que facilitaba la censura y ponía en riesgo la privacidad de los usuarios. Entre 2018 y 2023, se reportó que Internet Archive fue utilizado para alojar y difundir material terrorista de grupos islamistas y neonazis. Este contenido, que incluía vídeos y textos, tenía como objetivo generar pánico en la población y reclutar nuevos miembros para sus causas extremistas. En respuesta a estos reportes, Internet Archive colaboró con la Europol para mejorar la moderación y denuncia de este tipo de contenido de manera más eficiente. Además, la plataforma enfrenta restricciones en algunos países. Actualmente está prohibida en India por permitir la proyección de películas de manera ilegal, y ha sido temporalmente bloqueada en China y Turquía debido a incidentes que involucraron la filtración y publicación de correos e información privada de carácter gubernamental a través de sus servidores. Internet Archive ha sobrevivido muchos golpes duros a lo largo de su historia, pero ninguno ha sido tan perjudicial como el que sufrió en el año 2020. Internet Archive gestiona Open Library, un proyecto que busca, y cito, crear una página web para cada libro jamás publicado. Open Library funciona entonces como una base de datos colaborativa y de acceso abierto, permitiendo a los usuarios consultar y acceder a libros y documentos escritos por medio de archive.org. Este proyecto fue desarrollado por Keil en colaboración con Aaron Swartz, cofundador de Reddit y reconocido programador y activista a favor de la promoción del acceso libre a la información y la reforma de las leyes de derechos de autor, quien fallecería trágicamente en 2013 a los 26 años. Para eludir las leyes de copyright que protegen estos libros, Internet Archive emplea una práctica conocida como préstamo digital controlado, o CDL, por sus siglas en inglés. Teóricamente, esta práctica está amparada bajo los principios del fair use según la normativa estadounidense. El CDL de Open Library permite a los usuarios acceder a una copia digital escaneada de un libro por cada ejemplar impreso que posea Internet Archive, con un plazo máximo de 14 días. Dado que los archivos de estos libros están encriptados, se vuelven inaccesibles una vez transcurrido este periodo, garantizando así el cumplimiento de los límites de préstamo. Esto significa que, si la librería de Internet Archive tiene dos copias impresas de un mismo libro, puede ofrecer el acceso digital de este libro a dos personas diferentes de manera simultánea. En caso de que la única copia digital disponible esté en uso, el usuario debe registrarse en una lista de espera. El CDL de por sí ya es un terreno resbaloso, ya que, al basarse exclusivamente en las leyes de derechos de autor de los Estados Unidos, su aceptación varía en otros países. En lugares como el Reino Unido, el CDL se considera una práctica completamente ilegal. Como resultado, la Sociedad de Autores británica ha amenazado en múltiples ocasiones con demandar a Internet Archive, exigiendo que los libros de autores británicos en sus servidores cumplan con las leyes de derechos de autor del Reino Unido. Sin embargo, Internet Archive aplica las mismas normativas que se usan en la mayoría de librerías para el préstamo y la protección de libros en formato físico, adaptando nuevas políticas para impedir la piratería en entornos digitales. En respuesta a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, y con el objetivo de fomentar la lectura y el aprendizaje en un contexto académico que apenas comenzaba a adaptarse al modelo de clases virtuales, Internet Archive lanzó en marzo de 2020 la Librería Nacional de Emergencia, ONEL, por sus siglas en inglés. Esta iniciativa eliminó temporalmente las restricciones de acceso a más de 1 millón de libros del catálogo de Open Library, suprimiendo las listas de espera y ampliando el acceso a los materiales. Para mantener el equilibrio, se reforzaron las políticas de devolución y se limitó el número de usuarios simultáneos al número de libros disponibles para consulta. La iniciativa, anunciada por Internet Archive como una medida temporal de un mes, fue bien recibida por el público en general, especialmente por la comunidad educativa. Sin embargo, generó opiniones divididas entre los expertos en el tema. Por un lado, escritores y editoriales de diversos ámbitos literarios expresaron su preocupación por el impacto negativo que esta práctica podría tener en las regalías de los autores, especialmente en un contexto tan crítico como el de la pandemia. Por otro lado, hubo quienes aplaudieron la decisión, destacando el acceso abierto como una herramienta fundamental para la difusión del conocimiento y el apoyo a la educación en tiempos difíciles.
todo cambió el 1 de junio de 2020, cuando 4 de las editoriales más destacadas del rubro, Hachette Book Group, Penguin Random House, HarperCollins y Wiley, presentaron una demanda contra Internet Archive en torno al ANEL. Algunas de las acusaciones de las editoriales en contra de Internet Archive eran, cuanto menos, cuestionables, como la afirmación de que las bibliotecas asociadas al archivo no poseían todas las copias físicas de los libros que ofrecían en su archivo digital, o que utilizaban su estatus de organización sin ánimo de lucro para beneficiarse de donaciones de usuarios, las cuales tenían un valor mínimo de $9, así como del trabajo barato y voluntario de sus colaboradores para el escaneo de los libros, evadiendo así responsabilidades empresariales y fiscales. Asimismo, argumentando que el archivo incurría en competencia desleal al proporcionar enlaces externos para la adquisición de copias digitalizadas a través de compras y alquileres convencionales que dirigían principalmente a la web de Better World Books, una tienda de libros virtual en la que Brewster Kahle, el fundador de Internet Archive, sirve como accionista. Incluso llegaron a insinuar que Kahle abusaba de su influencia en Better World Books para acceder de forma poco ética a su catálogo y, como consecuencia, a los libros en formato físico que supuestamente deberían estar en posesión de Internet Archive, sugiriendo una falta de transparencia en la integridad del proceso de obtención de los libros desde un inicio. Las editoriales se respaldaban en la sección 110 del Acto de Copyright, también conocido como el Acta de Enseñanza, que otorga a los profesores la facultad de infringir los derechos de autor en situaciones de crisis mundial, siempre que ello no altere significativamente el ecosistema literario, alegando que la ANEL perjudicaba gravemente dicho ecosistema al permitir el acceso libre y sin restricciones a obras protegidas. Finalmente, en marzo de 2023, el juez dictaminó que la ANEL violaba los derechos de autor y no cumplía con los 4 factores clave del fair use. Primero, en cuanto al propósito y carácter del uso, se desestimó el supuesto propósito educativo de la ANEL para Internet Archive. Segundo, respecto a la naturaleza de la obra protegida, se destacó que la mayoría eran obras de ficción, y en estos casos, la protección de la creatividad de la obra suele prevalecer sobre el valor de preservación o histórico. Tercero, en lo referente a la cantidad y sustancialidad, se recalcó que está estrictamente prohibida la distribución de una obra en su totalidad. Y cuarto, sobre el efecto del uso en el mercado o valor de la obra, se determinó que la ANEL afectaba negativamente las ventas de los libros y, en consecuencia, las regalías de los autores, desestimando las afirmaciones de Lila Bailey, asesora principal de políticas de Internet Archive, quien aseguró que economistas de la Northeastern University y la Universidad de Copenhague demostraron que la ANEL no tuvo tal efecto en el mercado de libros. But this case has revealed one thing very clearly after both sides have spent nearly 3 years and millions of dollars looking at the actual market and usage data. There's been no harm. These publishers have shown the loss of not even $1. And even during COVID, when every physical library was closed and the Internet Archive stepped up to provide an emergency library, contrary to the publisher's dire predictions, there was simply no effect on their market, not $1 of harm. Tellingly, the publishers instructed their own $950 an hour expert to not even try to measure economic harm. In fact, they didn't give him any data to measure. And when asked under oath whether any potential sales were lost, he responded, "I don't have empirical evidence of that." On the other hand, when we invited economists from Northeastern University and the University of Copenhagen to look at the sales and library lending data that has been produced in this case, they came to a singular conclusion. The Internet Archive's digital lending had no measurable effect on the market whatsoever. Never in the history of the United States have libraries needed to obtain special permission or to pay license fees to lend the books they already own. Las partes involucradas deberían informar al tribunal sobre el acuerdo al que llegarían en cumplimiento con la decisión del juez. Las editoriales solicitaron una compensación económica cuyo monto exacto no ha sido revelado, pero considerando la cantidad de títulos implicados en la disputa y mencionados durante el juicio, se presume que se trata de una suma considerable. En respuesta, Internet Archive apeló la decisión del juez, y mientras su apelación era evaluada nuevamente en el tribunal, en diciembre de 2023, retiró aproximadamente 500.000 libros de su plataforma que estaban bajo los derechos de estas editoriales.
Es aquí donde llegamos a la última noticia. El 4 de septiembre de 2024, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito falló en contra de Internet Archive, argumentando que, y cito, la ANEL estaría permitiendo la copia a gran escala de libros, lo que priva a los creadores de compensación y disminuye el incentivo para producir nuevas obras. De acuerdo al juez que evaluó la apelación, si bien algunos aspectos funcionales del acceso digital a libros mediante Open Library en Internet Archive pueden considerarse transformadores en relación con la obra original, como la capacidad de enlazar múltiples usuarios simultáneamente, estos beneficios se ven ampliamente superados por el perjuicio que se causa a los creadores. En la corte, este análisis se comparó con el caso de Fox News contra TVIce, una página web que proporciona un servicio de búsqueda y reproducción de programas televisivos. Fox News argumentó que el servicio de TVIce infringía los derechos de autor. En 2018, el tribunal determinó que, a pesar de las funcionalidades transformadoras ofrecidas por TVIce, como la búsqueda y extracción de clips, la disponibilidad casi completa del contenido de Fox News sin compensación adecuada no justificaba el uso como justo bajo la ley de derechos de autor. La redistribución masiva privaba a Fox News de ingresos legítimos, y, por lo tanto, el uso de TVIce no calificaría como uso justo. Es importante destacar que una de las principales razones por las que Internet Archive perdió el primer juicio fue su débil defensa, la cual citó casos judiciales irrelevantes. Por ejemplo, citaron a Don contra la American Book Company de 1901, que trataba sobre la legalidad de imprimir y repartir un libro con la misma portada, y Sony contra Universal de 1984, que evaluó la legalidad de la grabación de programas de televisión en cintas de Betamax para, y quiero enfatizar esto, uso personal únicamente. En su apelación, la defensa de Internet Archive mejoró significativamente al citar casos más pertinentes, como Authors Guild contra HathiTrust de 2014, que abordaba la decisión acerca de cómo podían ser implementadas las funciones de búsqueda de texto en una biblioteca digital para acceder a recortes de textos por medio de palabras clave y sin infringir derechos de autor, y Google LLC contra Oracle América de 2021, que aboga por un equilibrio entre la protección de derechos y la promoción de la innovación y el acceso a la información. A pesar de estos esfuerzos, Internet Archive no logró cambiar el veredicto, ya que, como se ha observado, ninguno de estos casos respaldaba la distribución de material protegido en su totalidad. La decisión final del tribunal en el caso Hachette contra Internet Archive podría tener implicaciones significativas en dos áreas principales. Primero, afectaría el uso del CDL en las bibliotecas. Y segundo, fortalecería las normas que respaldan la aplicación de la doctrina de la primera venta en la preservación de medios digitales. Esta última implicación podría impactar no solo a los libros, sino también a una amplia gama de contenido multimedia. Para expandir en este último punto, permítanme citar las reflexiones de la Asociación Americana de Editores, o AAP, frente al caso. El tribunal también rechazó el argumento de Internet Archive respecto a que los valores subyacentes a la doctrina de la primera venta deberían ser incorporados al análisis de uso justo, ya que dicha doctrina, codificada por el Congreso, solo permite al propietario legítimo de un libro impreso prestarlo, venderlo o redistribuirlo, pero no reproducirlo, incluso en un medio diferente. Al observar que el lenguaje utilizado por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos en el caso Redigy, relacionado con archivos de música se aplica igualmente a Internet Archive, el juez Coeltl concluyó que el tribunal no tiene la libertad de ignorar los términos de la ley de derechos de autor solo porque la entidad que lleva a cabo una reproducción no autorizada intente mitigar sus efectos mediante la eliminación compensatoria de las copias preexistentes. Al limitar la capacidad de reproducción digital de material protegido, esta decisión podría afectar la forma en que se gestionan y comparten los archivos digitales en línea, extendiendo su poder a archivos alojados en diversas plataformas de distribución, especialmente en redes sociales y sitios web. Esto afectaría cómo se archiva y distribuye el contenido a nivel global, posiblemente restringiendo la disponibilidad y el intercambio de materiales digitales en la web, como ya se ha visto en el pasado. Y es aquí donde recae mi mayor problema con todo este asunto. Para no ir muy lejos, el caso de Capitol Records contra Redigy, mencionado en las reflexiones de la AAP, se refiere a un litigio resuelto en 2018, donde Capitol Records demandó a Redigy, un servicio que permitía la reventa de música digital legalmente adquirida a través de iTunes. Capitol Records argumentó que esta práctica infringía los derechos de autor y no estaba protegida por la doctrina de la primera venta.
Redigi perdió el caso, ya que los defensores de los derechos de autor argumentaron que no era posible transferir un archivo digital de un dispositivo a otro sin crear una copia, lo cual está regulado por los derechos de reproducción y no por la doctrina de la primera venta, que solo se aplica a los derechos de distribución. Si saben lo mínimo de computación, sabrán que el alcance que tiene el decir legalmente que, al enviar un archivo digital, este deja de ser el mismo archivo, y pasa a ser en su lugar uno enteramente nuevo, protegido bajo otros derechos de reproducción y distribución, tiene un alcance peligrosamente rastrero a la censura y el control del flujo de información. Esta interpretación puede ser utilizada para restringir el acceso y compartir información, limitando la libertad de expresión y el derecho a la información, además de acotar el avance tecnológico y contradecir las formas y tecnologías existentes para compartir y reproducir música, ya no solo en la actualidad, sino también hace 12 años, cuando se presentó esta demanda. Esta contradicción surge porque, sorprendentemente, la decisión del juez se basó en una interpretación excesiva de una única definición de la palabra reproducir de una sola fuente, que la definía como, que permita producirse otra vez o hacer que exista de nuevo o de forma renovada. Así es, las leyes que rigen Internet hoy en día parecen decidirse mediante un análisis excesivo de una sola palabra. Volviendo al caso de Internet Archive, después de investigar más a fondo, quedó claro que desde un inicio el archivo tuvo pocas posibilidades de defensa y que, efectivamente, infringió las leyes de copyright de manera significativa. Sin embargo, en vez de alinearme con las editoriales, esto ha aumentado aún más mi admiración por el compromiso de Internet Archive con la difusión y preservación de la información, incluso frente a las tácticas intimidatorias que las compañías utilizan para defender estas leyes. Mientras las editoriales hicieron poco o nada para apoyar a la comunidad académica en tiempos críticos, como al inicio de la pandemia, cuando los centros educativos se vieron obligados a cerrar indefinidamente y la necesidad de libros de acceso abierto se hizo más evidente que nunca durante la era digital, Internet Archive actuó en nombre de la comunidad estudiantil. Por supuesto, los autores de estos libros también enfrentaron dificultades durante este periodo. No obstante, observar las prácticas cuestionables a las que las editoriales recurren para socavar la misión del archivo, incluyendo sus proyectos asociados como Open Library y Better World Books, y tratar de dañar su reputación y la de sus colaboradores, quienes actúan de buena fe y son conscientes del carácter sin ánimo de lucro de la entidad, sugiere que, en última instancia, a estas editoriales les importa poco defender realmente los derechos de los autores, y los usan como una mera excusa para defender sus propios intereses. Además, las editoriales han demostrado una clara falta de interés en adaptarse a entornos tecnológicos que podrían crear condiciones ideales para la literatura, obstaculizando el progreso en favor de lo que consideran rentable, sin explorar otras oportunidades de crecimiento. Resulta absurdo que, mientras industrias como el cine o los videojuegos han adoptado relativamente de forma exitosa modelos de suscripción y acceso a múltiples servicios en línea, las editoriales y librerías parecen resistirse a la evolución digital, aferrándose a esquemas tradicionales que limitan el acceso y la difusión de contenidos literarios. Es cierto que el modelo de las plataformas de streaming tiene sus problemas evidentes, pero mientras siga evolucionando en función de todos los actores de la industria, generando nuevas discusiones y políticas sobre su funcionamiento y filosofía, no dejará de afectar negativamente la creación y distribución de nuevo contenido. Irónicamente, esto es algo que las editoriales critican, sin darse cuenta de que ellas mismas contribuyen a este problema de manera indirecta. Esta no es la primera ni será la última vez que Internet Archive se ve involucrado en conflictos significativos de copyright con grandes empresas. Como mencioné al inicio del video, el archivo ha enfrentado varias veces cuestionamientos por parte de gobiernos y de entidades privadas por motivos similares, resultando en prohibiciones, como la que actualmente enfrenta en la India, debido a la infracción de normas de derechos de autor. En 2016, Nintendo eliminó una colección de Nintendo Power que estaba siendo alojada por Internet Archive, alegando que esta podría debilitar sus esfuerzos para proteger y preservar sus archivos, a pesar de que muchas de estas revistas no están disponibles legalmente para su revisión. Además, Nintendo tiene un largo historial de atacar proyectos que favorecen la preservación digital de videojuegos y software, sin ofrecer alternativas legales a través de sus múltiples plataformas y servicios.
Históricamente, y con el constante abuso de empresas que se aprovechan de la creación y promulgación de nuevas leyes de derechos de autor, cada una más absurda que la anterior y adaptadas a sus intereses, ha sido paradójicamente la piratería y la constante evasión de estas leyes lo que ha rescatado cantidades exorbitantes de contenido de su pérdida total, incluso en la era digital. Esto pone en evidencia el nulo esfuerzo e interés de estas compañías en la preservación y documentación de archivos a lo largo de los años. En lo personal, no creo que Internet Archive vaya a desaparecer en un futuro próximo, ni que vaya a ser absorbida por una multinacional como Google, como algunos han sugerido en estos últimos días debido a la desinformación. Si algo ha quedado claro con esta demanda y los múltiples problemas legales que ha enfrentado a lo largo de los años, es la resiliencia de Internet Archive y su capacidad para adaptarse a los desafíos legales y financieros. En términos monetarios, Brewster Kahle ha sido un empresario ampliamente exitoso y reconocido en el medio aún mucho antes de fundar Internet Archive, lo que le ha permitido financiar parte de sus proyectos desde que se graduó del MIT. Kahle ha vendido empresas y proyectos exitosos de su autoría a gigantes como AOL y Amazon, lo cual ha contribuido significativamente a su patrimonio. Además, Internet Archive cuenta con el respaldo de muchas personas influyentes y poderosas que apoyan el proyecto y su misión, lo que refuerza su estabilidad y continuidad a largo plazo. Aún así, es básicamente un hecho que, además de los libros que desaparecerán de la colección del archivo, ya no se podrá acceder a estos desde la página de Internet Archive a través de Open Library, o al menos no de la manera en que se hacía convencionalmente. Es posible que ahora se opte por enlaces que redirijan a terceros, algo además muy triste, puesto a que va en contra de todo lo que Aaron Swartz, cofundador de Open Library, defendió en vida. Sin embargo, los demás archivos que alberga la biblioteca y que son accesibles a través de archive.org, incluidos vídeos, películas, música, programas descargables y ejecutables desde el navegador, así como páginas web resguardadas en la Wayback Machine, no están en riesgo y seguirán funcionando con normalidad. Esto tampoco significa que estos libros vayan a convertirse en lost media, ya que el hecho de que aún estén protegidos por las leyes de derechos de autor implica que se encuentran debidamente documentados por diferentes entidades, tanto en formato digital como físico, a través de copias y escaneos, como se ha discutido a lo largo de este video. Es innegable que Internet Archive está atravesando el momento más difícil de su historia. En mayo de este año, sufrió una serie de ciberataques de DDoS durante varios días, perpetrado por un grupo no identificado. Adicionalmente, en estos momentos enfrenta una demanda de parte de Sony Music y otras 5 disqueras que exigen una compensación de $347 millones. Esta demanda está relacionada con el proyecto Great 78, que busca digitalizar cerca de 250.000 vinilos grabados entre 1880 y 1960. Sin embargo, esto cambió cuando fue aprobada la Ley de Modernización de la Música en 2019, que bien podría llamarse Ley de Monetización de la Música, y que representa otra táctica oportunista por parte de las grandes empresas. Aunque se presenta bajo la premisa de compensar económicamente a músicos y compositores, su verdadero objetivo es permitir a las disqueras aumentar sus ganancias, manipulando y extendiendo las leyes de copyright para seguir recibiendo regalías por toda la música anterior a 1972 hasta el año 2067. Si Brewster Kahle ve a Internet Archive como la biblioteca de Alejandría de la era moderna, este mes hemos presenciado su equivalente al primer incendio causado por el ejército de Julio César durante la Guerra Civil Romana. Este evento podría ser solo uno de los muchos intentos de destrucción que Internet Archive podría enfrentar en un futuro no muy lejano. Atesoren cuidadosamente todo lo que posean en formato físico, ya que esto sirve como un triste y desalentador recordatorio de que el Internet es solo un recurso más, y que el Internet no durará para siempre. Cuídense y hasta la próxima. Que ya no existe. Lo que pasa con las bibliotecas es que las queman. Y por lo general, las queman los gobiernos, a los que no les gustan las novedades. En cualquier caso, la amenaza no sería igual en todas partes. De modo que no perderíamos esta gran biblioteca, igual que hemos perdido prácticamente todas las grandes bibliotecas del pasado.